La violencia, la intimidación y la política se siguen cruzando. En el fin de semana, las camionetas en las que hacía su recorrido proselitista Manuel Velasco, uno de los aspirantes de Morena, fueron rodeadas por varias patrullas con policías estatales, nada más ni nada menos del estado de Veracruz, con equipo táctico y armas largas. Los tripulantes fueron retenidos por los policías por cerca de 40 minutos mientras estuvieron encañonados. Mire usted, el gobierno de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García, dijo que no sabía nada y dijo que eso le podía ocurrir a cualquier persona por los sistemas de seguridad. Es terrible si le ocurre a cualquier persona, o sea, puede ser detenida cualquier persona simplemente porque se reúnen ahí 5 o 6 patrullas para rodearlo, para retenerlos. La declaración por sí misma es terrible. La Secretaría de Seguridad Estatal dijo que fue un operativo normal, que fueron detenidos porque iban en una camioneta con vidrios polarizados. Los videos que se tomaron en el lugar demuestran que el dicho es falso. Las camionetas no tenían vidrios polarizados, la retención fue parte de un fuerte operativo, ahí se ven como 5 o 6 camionetas de estas de la policía, sí hubo encañonamiento y lo cierto es que la violencia y en este caso la intimidación están presentes en el momento más difícil de la campaña. Si eso le hace un gobernador como Cuitláhuac a los suyos, imagínese lo que le puede hacer a sus rivales en plena campaña electoral. El aspirante a coordinar los comités de defensa de la 4T, Manuel Velasco, fue detenido, encañonado y retenido una media hora por efectivos de la policía de Coatzacoalcos en Veracruz. El incidente ocurrió cuando salía por carretera de ese municipio hacia territorio chiapaneco. Velasco señaló que los policías viajaban en unas 6 camionetas y que en ningún momento le explicaron por qué habían sido detenidos. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad indicó que la versión era imprecisa, que los efectivos se apegaron a los protocolos y que actuaron como corresponde al observar unidades con cristales polarizados. Velasco dijo que en su momento no se comunicó con el gobernador Cuitláhuac García, pero que sí tenía pensado levantar la denuncia correspondiente. El gobernador veracruzano dijo que la policía no encañonó a Manuel Velasco. Y no lo negamos. Se buscó actuar al protocolo, se intentó el protocolo. Pudiera que en algunas cosas sean diferentes, pero le reconozco a él esa actitud de que no anda de prepotente. Lo cierto es que en los últimos días han ocurrido varios hechos violentos relacionados con la intimidación y la política. Por un lado están las distintas posturas y corrientes de grupos en el partido oficial, lo que ha llevado a descalificaciones de otro de los aspirantes, Fernández Noroña, contra sus compañeros. Pero más allá de los dichos están los asesinatos, amenazas y atentados relacionados con la política. Ahí está el asesinato en la autopista del Sol frente a Chilpancingo del empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo de 20 años. El empresario era operador cercano a Marcelo Ebrard, pero sobre todo a la gobernadora Evelyn Salgado. Fuentes Brito era tío de Rubén Hernández Fuentes, coordinador operativo del jefe de oficina de la gobernadora y además su pareja sentimental. El atentado ocurrió días después de los hechos de Chilpancingo, donde fue tomada la ciudad por los ardillos en su lucha contra el cártel de los Tlacos, incluyendo cadáveres desmembrados frente a la presidencia municipal y videos de la alcaldesa con el líder de los ardillos. En Iguala, la prima de Evelyn y sobrina de Félix Salgado, Zulma Carvajal, sufrió un atentado. En el ataque murió su esposo Humberto del Valle. Los dos trabajaban para la precampaña de Claudia Sheinbaum, pero Zulma buscaba además la candidatura de Morena en Iguala. Además, acusó directamente al actual alcalde priista David Gama del ataque. Que responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó. Le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también. Humberto del Valle fue jefe de la Policía Preventiva Local con Félix Salgado Macedonio cuando este fue presidente municipal de Acapulco. El 12 de agosto, trabajadores del Comité Ejecutivo del PRI localizaron 2 granadas en su sede de la ciudad de Chilpancingo. Al lugar arribaron elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes cercaron el inmueble y retiraron los explosivos. Mientras tanto, en Veracruz era asesinada Zaima Soraya Zamora, simpatizante de Morena y colaboradora en las giras de Adán Augusto López en esa región azotada por la violencia.
en un estado donde días después se dio a conocer el hallazgo de varios restos humanos empaquetados y congelados en Poza Rica. El gobernador Cuitláhuac García ha dicho que el hecho es producto de ajuste de cuentas entre criminales, pero hasta hoy no han sido identificados los restos. Además, subrayó que lo de Poza Rica no era un foco rojo de seguridad. ¿Es un foco rojo Poza Rica en este momento? No, no es un foco rojo, está tranquilo. Ante la creciente ola de violencia en Poza Rica, se enviaron a más de 1,000 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, pero siguen apareciendo restos humanos, ahora en Nogales, también en Veracruz. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ahí está la información, ahí están los datos, los hechos. A algunos les puede parecer circunstancial, no lo son, no lo son. Cuando un candidato está en campaña, más si es del partido oficial, las policías locales tienen la información de quién está en el lugar, quién se mueve, hacia dónde va, dónde tienen los eventos, quiénes los acompañan. Esos son protocolos. Esos son protocolos. Es muy extraño que esa información no la tenga y que hayan montado tal operativo contra un precandidato. Es muy extraño que se hayan sucedido tantos hechos violentos y tantas muertes de personas relacionadas de una u otra forma, no solamente con la política, sino también con las precampañas que estamos viviendo. Hay que tomar registro. La violencia y la política se cruzan, se han cruzado ya muchas veces en el país y si no se toman previsiones, se seguirán cruzando. Sin duda, Jorge, y como bien dices tú, si eso le hace el gobernador de Veracruz a un precandidato, a un defensor de la Cuarta Transformación en su estado, que es de los suyos, ¿qué se pueden esperar cualquiera de la oposición que pise territorio veracruzano? Vamos a otro tema. Cayó hoy una nueva banda del Cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. Hay varios detenidos, fueron detenidos con armas, drogas y dinero. Así están las cosas. Golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación en la capital del país. Elementos de inteligencia de la policía realizaron un operativo en la colonia Narvarte donde detuvieron a 5 integrantes de este cártel. Entre ellos hay una mujer. Estas personas enfrentan cargos por delincuencia organizada y narcomenudeo. En el domicilio de la calle La Quemada y Concepción Beistegui, Alcaldía Benito Juárez, se aseguraron 2 armas de fuego con cargadores útiles, drogas y 8 teléfonos celulares. Las 5 personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Relevantes, donde un ministerio público definirá su situación jurídica. A inicio de marzo, autoridades desmantelaron una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que operaban en las alcaldías Coajimalpa y Coyoacán. En esa ocasión se detuvo a 6 personas. Lo cierto es que desde 2015 las autoridades tienen detectada la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Valle de México. La entonces Procuraduría General de la República reconoció que varias células delictivas al sur y oriente de la ciudad operaban para este cártel. Pero fue hasta diciembre de 2017 que tuvieron indicios de su presencia en la capital, luego de una investigación iniciada por la Procuraduría Capitalina. Fue por el asesinato al norte de la ciudad de un dealer apodado El Marqués. A partir de este año su presencia fue más evidente, incluso la violencia recrudeció. Reportes de inteligencia identificaron que esta organización criminal comenzó a brindar apoyo al llamado Cártel de Tláhuac, liderado por Felipe de Jesús Pérez Luna El Ojos, líder de la Fuerza Antiunión. Esta última alianza fue con la finalidad de quitar el control de la ciudad a la Unión Tepito. A partir del 2019, las operaciones del Cártel Jalisco en la Ciudad de México fueron más evidentes. Incluso detuvieron a varios líderes como Carlos Fernando Huerta, el Viejón, vinculado con el ataque en Plaza Arts del 24 de julio de 2019. El viernes 26 de junio de 2020 ocurrió una agresión inédita. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue emboscado por sicarios del Cártel Jalisco cuando se dirigía a una reunión de seguridad. Una camioneta de 3,5 toneladas le cerró el paso al vehículo donde iba a bordo. Sujetos armados bajaron de la camioneta y comenzaron a disparar. Fueron detenidos hombres originarios de Guadalajara, Guerrero, Nayarit, Michoacán y Colombia.
Los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación dispararon más de 400 balas de armas de grueso calibre sobre el vehículo en el que viajaba Omar García Harfuch, quien resultó herido en un hombro, clavícula y en la rodilla al recibir 3 impactos de bala y esquirlas. Bueno, y en Chiapas, mientras tanto, sigue el secuestro de los hijos de la alcaldesa de Mitontec. No han sido liberados y los pobladores esperan que se les regresen los 5 millones de pesos que supuestamente les robaron a las autoridades municipales para liberarlos. Eso dicen, esto fue ya desde la semana pasada. Las autoridades estatales aseguran ahora que ellos reintegrarán ese dinero, pero bueno, también ya se tardaron y esos jóvenes están en riesgo. ¿Seguro? ¿Él tiene dinero o no? El gobierno de Chiapas podría pagar los más de 5 millones de pesos a los pobladores de la comunidad Oxinam, que mantenían retenidos a los hermanos Fernando José y Luis Armando López Méndez, hijos de la presidenta municipal de Mitontec, Maruca Méndez. La madrugada del domingo 13 de agosto fueron secuestrados por un grupo de hombres armados. Los pobladores de Oxinam reclaman la entrega de 5.800.000 pesos, que supuestamente le fueron robados al tesorero municipal, Erasto Velasco Velázquez, recursos que serían utilizados para obra pública. Fernando López, padre de los jóvenes y alcalde de Mitontec por usos y costumbres, dijo que la administración estatal analiza si se hará cargo del pago, aunque el gobierno del estado ha evitado pronunciarse al respecto. Junto con los 2 hijos de 24 y 21 años de edad, también se encuentra retenido el tesorero municipal Erasto Velasco Velázquez, quien primero comentó que fue asaltado y después responsabilizó al alcalde y su esposa como las personas que se habrían robado los más de 5 millones de pesos. De acuerdo con los hechos narrados por los propios implicados, el 9 de agosto el tesorero trasladaba el dinero en efectivo de San Cristóbal de las Casas a Mitontec, pero en el camino fue asaltado. Desde ese día permanece retenido en la comunidad Oxinam. Está manifestando que el presidente lo mandó a asaltar o que alguien lo mandó a asaltar, pero para lavarse las manos. Pero la responsabilidad está entre entre el tesorero y las autoridades tradicionales a quienes se les entregó el dinero para que lo llevaran a la comunidad. La Fiscalía de Chiapas anunció que inició una carpeta de investigación por el delito de retención de particulares en Mitontec. Sin embargo, no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre el posible pago de los recursos y la liberación de los retenidos. Por lo pronto, los padres de los menores siguen dialogando con las autoridades y con los captores de sus hijos. Bueno, y lo que priva en todo esto es la impunidad. Eso es lo que priva en hechos como lo de Mitontec o este que le estamos platicando ahora. Esta tarde privaron de la libertad a Jacqueline Salgado González, la agente titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, ahí en la Costa Grande de Guerrero. Esto en la zona de Tierra Caliente. De acuerdo con autoridades, 20 hombres armados ingresaron a las oficinas del Ministerio Público, despojaron de sus armas a los agentes en el inmueble y se llevaron a la funcionaria. La Guardia Nacional y Sedena han desplegado un operativo de búsqueda. Pero ¿cómo se va a hacer justicia? Imagínese usted si entran los criminales a las oficinas del Ministerio Público, desarman a los agentes del Ministerio Público, al personal policial y se llevan secuestrada al Ministerio Público de la zona. Es una tragedia y es el marco de impunidad y de la profunda falta de control político que se vive en Guerrero y en varios otros puntos del país. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
Y más de una ilegalidad se ha cometido con la elaboración y distribución de los libros de texto gratuitos. Se ha violentado sistemáticamente la Ley General de Educación en la elaboración de estos textos, mientras padres de familia en Chiapas queman estos libros porque no están de acuerdo con su contenido y la Asociación de Padres de Familia obtiene un amparo para que sus hijos cursen el nuevo ciclo escolar con los libros y planes de estudio del año pasado. Es parte de las acciones en contra de los libros de texto gratuitos. Ocurrió en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Padres de familia y profesores aseguran que estos libros no son aptos para sus hijos, mientras que una jueza federal concedió un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia, con el efecto de frenar la distribución de estos nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2023-2024 y ordenó a la dependencia educativa utilizar los materiales y planes de estudios aprobados para el periodo pasado. Esto ocurre a menos de una semana de que inicie el ciclo escolar en educación básica, cuando más de 25 millones de alumnos de primaria y secundaria regresen a clases con la incertidumbre de sus nuevos libros. Por lo menos en 8 estados no van a repartirlos por considerar que violan la Ley General de Educación. En el artículo 22 de esa ley, de los planes y programas de estudios se establece que estos favorecerán el desarrollo integral y gradual de los estudiantes en los niveles preescolar, primaria y secundaria, el tipo media superior y la normal. Viviana Belsazo platicó con Carlos Mancera, quien fue subsecretario de Planeación y Coordinación en la SEP en el sexenio de Ernesto Zedillo. Obedece a razones de corte ideológico y propagandístico. No hay una razón educativa. Muchos integrantes de la sociedad, sectores muy amplios, se sienten agraviados porque hay una suerte de expropiación de la educación a favor de una ideología y de un grupo en el poder. Ese es el gran problema. Y de ahí que no haya habido consultas de los programas de estudio, no haya habido consulta de los libros, porque si eso se hubiera hecho correctamente, el problema que estamos viendo hoy no se habría presentado. En el artículo 23 se menciona que la SEP determinará dichos planes y programas de estudio. Las autoridades educativas de los gobiernos de las 32 entidades federativas y municipios podrán solicitar a la Secretaría actualizaciones, revisiones y modificaciones para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza de aprendizaje. Evidentemente no se publicaron los planes de estudio en su momento. Tampoco hubo consultas con los gobiernos estatales y municipales. Ninguno de estos requerimientos se ha seguido para la elaboración de los libros. ¿Cómo se hacía? Establece claramente el procedimiento. Primero debe haber un plan de estudios, es decir, el documento que oriente la educación en cuanto a fines generales, filosofía y otras cuestiones de corte general. Posteriormente, para ir concretando, se producen programas de estudio. Previo a la discusión del contenido de los libros de texto gratuitos, la SEP publicó el acuerdo 14-08-22 con el plan de estudios de la nueva escuela mexicana en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, lo hizo sin los programas con los contenidos obligatorios. Que ayer también se publicó una modificación al plan de estudios llamado 2022. Ese fue publicado en agosto del año pasado, justo hace un año. Y en ese se decía que los programas de estudio de ese nuevo plan, o sea, los que apenas acaban de publicar, entrarían en vigor gradualmente. En el próximo ciclo escolar, a partir del 28 de marzo, solo en primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Con la modificación dicen que de golpe y porrazo, esa modificación se aplica a todos los programas, a todos los grados. Cuando que lo elemental en la introducción de un nuevo programa es que los alumnos que venían con el programa anterior terminen con ese programa. De otra manera queda trunco lo que se les estaba enseñando y se les introduce en algo para lo que no hay una secuencia adecuada. Es decir, es una imposición a rajatabla, precipitada y mal hecha. La convocatoria, que según se dijo sería abierta para que todos los sectores de la educación, junto con los gobiernos de los estados y los padres de familia participaran, no lo fue. Estuvieron invitados solo afines a la ideología del actual gobierno, y con esa misma ideología se hicieron los libros de texto. La creación de estos libros ha violado la ley y el derecho de los niños a recibir una educación de calidad.
Y esta noche el rumor fue confirmado. Santiago Krill Miranda anunció su declinación en la contienda interna del Frente Amplio por México. Lo hizo a través de un mensaje en redes sociales e indicó que dará su respaldo a Xóchitl Gálvez. Todo esto en medio del crecimiento de Beatriz Paredes y a un día de llevarse a cabo el tercer debate entre los aspirantes. Hoy anuncio que le doy a Xóchitl Gálvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga. Y obliga precisamente porque es un bien lo que debemos de buscar, el bien común. Así confirmó en redes sociales que se bajó de la contienda interna del proceso del Frente Amplio por México del PAN, PRI y PRD. Santiago Krill Miranda aseguró que en esta ética política ningún interés personal o de partidos puede estar por encima de México. Había sido uno de los 3 aspirantes que superó la primera etapa del proceso al recabar más de 350,000 firmas. Según los sondeos, el aspirante estaba posicionado en tercer lugar, por detrás de sus contrincantes Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Esta es la tercera vez que Santiago Krill se queda a medio camino en sus intenciones para buscar ser candidato presidencial. La primera fue en 2006, cuando Felipe Calderón ganó la contienda interna en el PAN, y 6 años después fue Josefina Vázquez Mota la abanderada panista. Pido a las dirigencias de los partidos, a sus militantes y simpatizantes, a las y los liderazgos de la sociedad civil que integran el Frente Amplio por México y a todos aquellos que mostraron su simpatía por algún aspirante, que mi decisión no frene el proceso democrático. El presidente del PAN, Marco Cortés, reconoció la decisión de Santiago Krill de abandonar el proceso del Frente Amplio y de cerrar filas con Xóchitl Gálvez. La encuesta final que definirá al próximo candidato a la presidencia de la oposición será el próximo domingo 3 de septiembre. Bueno, muy interesante la decisión ahí de Santiago Krill. Quedan 2 mujeres que representan, lo decíamos en la mesa de República MX hace un minuto, que representan perfectamente bien lo que es el frente. Estructuras partidarias como las representa Beatriz Paredes, por supuesto, y movimientos ciudadanos o sociales que los representa Xóchitl Gálvez. Entre ellas se va a definir esta candidatura, donde por lo menos en las encuestas la ventaja que tiene Xóchitl es muy considerable, y con el apoyo de Santiago Krill, de los votos que serían para Santiago Krill, crecerían. Donde hay movimientos también es uno de los estados que serán más disputados para el 2024. Chiapas, Zoé Robledo no irá a buscar la candidatura de Chiapas, se queda en el IMSS, donde hay una tarea titánica por delante. Está lo de IMSS Bienestar, el tema de los medicamentos. Es titánico lo que tiene que hacer ahí Zoé Robledo en el IMSS en este poco más de un año que queda de gobierno. Quedan 2 aspirantes, queda el senador Eduardo, bueno, quedan muchos más, pero creo yo entre los principales, Eduardo Hernández, senador por Morena, aunque tiene origen en el Verde, y Luis Armando Melgar, diputado por el Verde y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Hay una funcionaria local, Sacil del León, que es, dicen, la candidata que apoya al gobernador Rutilio Escandón, y hay muchísimos más, pero entre ellos se va a definir. Y en Morena, mientras tanto, está el anuncio de Marcelo Ebrard y la secrecía con que se mueven las encuestas, es lo que está marcando estos últimos días de proselitismo, vamos a llamarlo así, entre los aspirantes de la 4T. Un punto adicional que hay que destacar: las nuevas normas del nuevo INE para programas de opinión. Van a estar calificando también en lo que se digan los programas de opinión. Eso no existía antes, lo acaban de imponer ahora. Perdón, es cuestionable y yo no lo haría, no estoy de acuerdo. Se pueden calificar los programas informativos, qué espacio se le da a cada uno. ¿Cómo van a hacer estos señores del INE para calificar las opiniones? ¿En el cerebro de quién se van a meter? Es una estupidez lisa y llana del nuevo INE.
elecciones en segunda vuelta en Guatemala ganó muy ampliamente el candidato más progresista, Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo es el hijo del expresidente también de Guatemala, Juan José Arévalo, quien fuera presidente de ese país antes de Jacobo Arbenz. Arévalo fue un mandatario nacionalista muy popular, bueno, y ahora su hijo está al frente del país guatemalteco. Y también hubo elecciones en Ecuador, conmovido el país aún por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Pasan a la segunda vuelta la candidata del expresidente Correa, Luisa González, y el empresario de 35 años, Daniel Noboa, que proviene de una de las familias más ricas, no solamente de ese país, sino de América Latina, conocida por lo que le llaman un imperio bananero. Su padre se postuló sin éxito 5 veces a la presidencia de Ecuador. La carrera política de Noboa apenas comenzó en 2021 como asambleísta y hoy está en la antesala de la presidencia. ¿Por qué? Porque sumando fuerzas en la segunda vuelta, Noboa tiene muchas posibilidades de ganar la presidencia de Ecuador después del trauma que ha sido el asesinato de Fernando Villavicencio. Y ya nos vamos, Viviana. Sí, Jorge, así se mueven las cosas en América Latina. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, mañana tenemos una cita muy puntual, 11 de la noche, aquí en Todo Personal. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.